Bien, estamos comentando con Juve Simmons, empezamos con el tema de las encuestas. Las encuestas pues son efectivamente simplemente un parámetro, se prestan a manipulaciones. Muchos politólogos, analistas políticos han hablado de la encuestocracia, ¿no?, como un poder, igual que la videocracia, el poder de la televisión, de los medios de comunicación, y sobre todo cuando son copados por el Estado, que fue el caso del gobierno de Fujimori, ¿no? Pero bueno, siempre son un parámetro de todas maneras. Claro, siempre encierran algo de verdad. O sea, tampoco podemos ser tan soberbios y porque no estoy en primeros lugares voy a decir no sirven para nada. No. Sí sirven, pero tienen su peligro. El peligro es que te digitan al poblador. Así es. El poblador dice, este va a ganar, este va a ganar, y de repente a mí no me gusta el segundo y tampoco me gusta el primero, pero de los dos quiero que gane el segundo. Entonces ya no voto por mi candidato, sino voto por el segundo. Sí. Que no me gustaba, pero si mi candidato no va a ganar, voto por el segundo para que no entre el primero. Así es. Entonces hay una maldad ahí. Y finalmente tienen la capacidad, si quieren, digamos, de poder levantar la imagen de un candidato que de repente no va a ganar, pero puede quedar segundo o tercero y distorsionar el resultado. Totalmente pervertida la cosa. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones tendría que actuar con más criterio para ver el tema de las encuestas. Y en otros países, digamos, los parámetros que se exigen a las encuestas son diferentes en Estados Unidos, en Europa, a los que se exigen acá en el Perú, el tamaño de la muestra, en fin, una serie de aspectos técnicos. Si te das cuenta, ahora no solamente las encuestadoras, una, dos o tres, ahora hay decenas de encuestadoras que funcionan en las regiones y que se venden al mejor postor. Así es. 5 puntos para arriba, 5 puntos para abajo, el que paga tiene 5 puntos para arriba. Y si tú tienes 3%, 5 puntos para arriba es 8%. ¿Cuánto te cuesta eso? 200.000 soles, 300.000 soles. Y otra cosa más que rápidamente quería recoger su opinión. Muchos periodistas, algunos de los íconos del periodismo en el país, por ejemplo, tipos como Álvarez Rodríguez, en fin, que ofician a veces como gurúes del periodismo, pretenden que su palabra sea la ley muchas veces, ¿no? Sostienen que la fuerza, Aldo Mariate también, por ejemplo, ¿no?, sostienen que la fuerza de la prensa escrita no es tal, porque ellos tienen la capacidad para inducir y finalmente por quién van a votar para que ganen. Pero en esta última elección sí se ha demostrado que, ya sea para mal o para bien, el poder de la prensa escrita es evidente, pues, ¿no? Por ejemplo, lo que le han hecho a Lourdes con el ataque que le hicieron a Susana Villarán fue un tiro por la culata. ¿Comparte usted un poco lo que estoy diciendo? No, quien diga que la prensa no... Miente. Miente, además no es real. Yo recuerdo siempre, y siempre lo comento, esa serie de televisión que se llamaba Los Intocables. No había un delincuente muy conocido. Elliot era el periodista, ¿no? Pero era el detective, ¿no? Pero había un delincuente muy conocido, Lucky Luciano, ¿cierto? Un gángster, mafioso, y le dice un periodista, yo con esto te acabo yo te acabo en un momento, ¿y tú qué vas a hacer? Y el periodista le sacó su lápiz y dijo, con esto yo te vuelvo héroe, o te vuelvo villano. Si tú quieres ser héroe, yo escribo con esto. Entonces, es eso, pues, ¿no? La prensa puede hacer con las personas lo que quiere, pero claro, vamos al cinismo en negarlo, ¿no? Claro. Que algunos íconos de nuestra prensa lo niegan. Dicen, no puede negar lo que todo el mundo ve, ¿no? Pero ahora sí, lo que pasa es que cuando los políticos atacan a la prensa, uno tiene que asumir la defensa de la libertad de prensa porque sabe que en las dictaduras esto es terrible. O sea, yo prefiero una prensa que ataque, que a veces exagere las cosas, a una prensa sometida, ¿no? Y los políticos sabemos que así es la democracia. Dios quiera que en algún momento el periodismo serio pueda hacer una reflexión, y es necesario que la haga. Lo he dicho en varios foros que hemos tenido, porque hay personas que en el nombre de la prensa cometen crímenes. Así es. ¿No? Como por ejemplo desprestigiar a la gente, insultarlas, difamarlas, previo pago de un cheque, al siguiente día volverlos santos, volverlos héroes. Es terrible, pero creo que en algún momento, y lo reitero, ¿no?, los medios de comunicación serios, los responsables de los medios de comunicación deberían sentarse sin ninguna presión entre ellos y hacerse una autoevaluación, porque el papel de la prensa sin duda es fundamental, pero cuando no se asume con responsabilidad puede producir lo que tú dices, ¿no? Puede polarizar la sociedad, puede levantar villanos. Entonces eso es terrible, pero por ahora no estamos sometidos y vamos a defender siempre su libertad.
Volviendo al Partido Nacionalista, que digamos recoge muchos aspectos de lo que fue el pensamiento velasquista, ingeniero Yehuy, decimos que digamos en una época de la gestión del gobierno de Velasco se digamos expropió la prensa, se eliminó la libertad de prensa en nuestro país y se comenta mucho la vinculación que podría tener Ollanta Humala y el Partido Nacionalista con los usos y abusos del señor Chávez en Venezuela. ¿Usted cree que hay un sustento en eso? ¿Cree que realmente Humala solamente recoge algunos aspectos muy tangenciales del velasquismo y en el fondo es un hombre que sí cree en la democracia? En fin, ¿hasta qué punto podemos creerle? Es complicado, ¿no es cierto? Ojos vemos, corazones nos sentimos. ¿No? Yo he tenido la suerte de conversar con Ollanta Humala 4, 5, 6 veces y a veces salgo con la imagen de un hombre democrático, a veces, pero muchas otras veces con una personalidad muy vertical, ¿no es cierto? Todavía es militar, ¿no? Todavía, pero hay militares que son democráticos. Hay militares con quien uno se siente, tiene la satisfacción de conversar porque están pensando en el país, desarrollan ideas muy interesantes. Pero con Ollanta yo siento un verticalismo, ¿no? Como que todo el mundo es el soldado y él es el jefe, pues, ¿no? Pero yo no sé, yo te digo que no va a ser fácil para nadie, ni siquiera lo es para Chávez, de poder aprisionar la prensa. De acuerdo. Yo te puedo asegurar que sería uno de los primeros en salir a las calles a defender la libertad de prensa, al margen de que me critican o no me critican, porque con la prensa libre uno puede detectar a tiempo la corrupción. Con la prensa libre uno puede detectar a tiempo los peligros que pueda tener la democracia. Con la prensa enclaustrada, pisoteada, uno sabe que llegan tiempos oscuros. De acuerdo. Sigo un poco con el comunicado de este domingo en el diario La República, el Partido Nacionalista, un comunicado muy general que cualquier demócrata podría, en términos generales, también suscribir. Pero hay 2 puntos que me parecen importantes conocer su opinión. Ellos proponen volver a la Constitución del 79 y proponen una reforma también del sistema político, es decir, hablan pues, por ejemplo, entiendo yo, eliminar el voto preferencial, ir al voto facultativo, introducir una ley de financiamiento de partidos políticos que se hace necesaria, leyes contra el transfugismo, en fin, dos temas muy puntuales. Retorno a la Constitución del 79 para darle al Estado el rol que no tiene en la actualidad, entiendo yo, y lo segundo, una reforma integral del sistema político. ¿Qué opina de eso? Mira, yo definitivamente estoy en contra de que cada cierto tiempo tenga que hacerse constitución nueva. Cada vez que se hace constitución nueva es una demostración de su desarrollo en nuestros países. Lo que debe hacerse son modificaciones en los artículos de la ley, de la Constitución. Ya. Entonces, modificaciones muy puntuales y no te cambia la Constitución. Si bien esta nació en un régimen autoritario, sin embargo, ya tenemos ¿cuántos años? ¿No es cierto? Estamos hablando casi de 15 años. Sí. Entonces, dejemos las cosas en su sitio, hagamos las modificaciones que tienen que hacerse. Si hay que cambiar la visión del régimen económico que tiene el país, que se debata, pues, que se cambie. Eso es lo fundamental. Yo sí estoy de acuerdo con el voto facultativo. Creo que ya es tiempo que el poblador no sienta que tiene que poner una multa para votar. Y con el paquete de reformas que deberían acompañarlo, ¿no? Por ejemplo, Claro, que contribuirían a la institucionalización de los partidos en el país. Por ejemplo, pues financiamiento de los partidos políticos, que no sé por qué razones el presidente García vetó. La ley la sacó el gobierno de Toledo, pero el presidente García, argumentando pues que no teníamos dinero, en fin, no se podía financiar a partidos políticos, pero nos parece que esa es una forma de, digamos, poner a la luz pública cómo se financian los partidos y evitar que el dinero mal habido, por ejemplo, el narcotráfico en algunos casos, se introduzca en las organizaciones políticas. Sí, es complicado también el tema, eso debería darse en algún momento, no creo que sea el momento oportuno, porque los partidos se han multiplicado como los hongos. Pero la ley establecía solo aquellos que ingresan alcancen al Congreso. Pero pueden ingresar 7, 8, 10, 12 partidos. De acuerdo. ¿No? Entonces, y además, siempre va a entrar dinero sucio en algunas organizaciones. Lo que hay que hacer es ver cómo fiscalizamos eso. ¿No es cierto? No se puede ser contemplativo con el narcotráfico por tener dinero. Eso es un poco lo que conversaba con el pastor Lai.
no el tema de principios. Una campaña electoral, ¿cuánto te cuesta? Una campaña electoral, yo conversaba hoy día con 2 candidatos de Puno y me comentaban que solamente la candidatura provincial se ha gastado muchos han gastado 500,000 soles. En Puno, candidatura provincial. Yo sé que en la región, en algunas regiones, algunos partidos han gastado entre 3 millones y medio de soles, que no rinden cuenta, pero son lo que están gastando. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? Y te puedo asegurar que en algunos lugares el narcotráfico está infiltrado. Entonces, sí, pues, hay que ver cómo tenemos un Congreso que pueda viabilizar reformas constitucionales que puedan hacer la cosa, que puedan hacer un Estado mucho más moral, mucho más ético, y que además podamos tener leyes que eviten cualquier posibilidad de que esto continúe o el narcotráfico se infiltre totalmente, ¿no? De acuerdo. No quería dejar de preguntarle, saliéndome diametralmente del tema, ingeniero Diego Simes, no quería dejar de preguntarle, ¿cuál es el significado de la visita del señor Evo Morales próximamente a nuestro país? Me parece positivo, te voy a decir. Cada país elige su gobernante y los países vecinos tienen que respetar. Evo Morales para Bolivia no es un mal presidente. Te lo digo con mucha franqueza. No te olvides que Evo Morales es una aymara y por lo tanto su cultura o la cultura de los aymaras es muy diferente a la nuestra, ¿no es cierto? Claro, hay un marcado racismo también en muchos de ellos, lo cual es grave, pero hay aymaras que son muy amplios. Él ha tenido intervenciones que le han permitido la reelección, como fijar el precio del gas que corresponde realmente y que obligó a Brasil a pagar lo que corresponde. Yo he estado en Bolivia y he visto la cantidad de inversión privada que hay en Bolivia. Y dijeron en ese entonces que se iba a ir la inversión y no se fue. La inversión continuó. Al contrario, continuó y además con un crecimiento económico incluso más alto que Perú. Entonces, y finalmente, si bien es cierto, Evo tiene palabras o frases altisonantes que no ayuda, ¿no es cierto? Sin embargo, los peruanos tenemos que tener nuestras fronteras o nuestros pueblos amigos siempre. Dios quiera que esta visita permita zanjar la diferencia que pueda tener con el presidente García y que no haya frases altisonantes. Porque ya no estamos hablando de Evo ni el presidente García, o el presidente Evo y García. Estamos hablando de 2 pueblos que vamos a convivir por los siglos de los siglos. Y Bolivia es un pueblo hermano muy cercano a nosotros. Muy cercano y muy parecido en muchos aspectos. Somos parte de la misma historia, de la misma cultura. Yo quería comentarle, y Boliviamar, que fue el proyecto, digamos, de puerto sin soberanía, ¿no es cierto?, que me parece que el segundo gobierno de Fujimori le otorgó a Bolivia. ¿Por qué eso nunca prosperó? Porque nunca funcionaron la diplomacia como tenía que funcionar, pues. O sea, muchas veces nuestros diplomáticos, no hablo del Perú, sino hablo de los países, trabajan en función de las ceremonias y no de la construcción que tiene que hacerse, ¿no?, entre estos 2 países hermanos. Boliviamar fue una buena experiencia de una solidaridad extraordinaria y ahí hay que reconocerle al presidente Fujimori el tema de la paz con Ecuador, que la estamos viviendo con felicidad, y lo que pudo significar Boliviamar. Incluso se bañaron descalzos en Paz Zamora y Fujimori en el océano de Boliviamar. Y que es buena cosa, y que es buena cosa. Ingeniero, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Esperamos volver a tenerlo la próxima semana y escuchar más bien propuestas del Partido Humanista. Hay algunas interesantísimas relacionadas. Y de repente novedades. Perdóname, yo estoy viajando a España, te lo digo, estoy en Madrid la próxima semana, invitado por 121 países, ¿no es cierto?, para participar en cómo incluimos en las ciudades a los más pobres. De acuerdo. Entonces, después de 10 días te veré, 12 días te veré. Nos estará contando esa experiencia interesantísima. Ya estaremos seguramente en la etapa caliente o precaliente de la campaña electoral. Esperemos que sea precaliente todavía. Así es. Fue y decimos, amigos, no se vayan. Esto es Hora 8.